se cierra, lo que uno quiere detectar es circulación. Se cierra cuando hay una buena diferencia. Cuando deja de haber diferencia, se abre. Generalmente la depresión, cuando mide depresiones está bien. Cuando mide depresión está bien. Lo que uno quiere detectar circulación de aire. A modo de, así de conclusión, todos los sistemas descensados me pueden dar error cerrando ese circuito. A ver, normalmente los instrumentos lo que hacen es cerrar un circuito eléctrico. Sí. En el momento que por algún motivo se acciona la seguridad, abren el circuito eléctrico. Trabajaría normal cerrado. Pero Esa es la condición normal. todo puede fallar a la condición normal cerrada. Cualquier instrumento puede fallar. En esa condición. Otras seguridades que podemos encontrar son termostatos, sobre todo en la parte del sistema térmico, relés de bandera, como hablábamos antes, indicadores de posición, también las mencionábamos antes, nivel de agua de caldera y controles de atmósfera. Básicamente estos son los que generalmente se pueden llegar a encontrar y puntualmente podrá haber algún proceso con alguna otra seguridad. Claro, hay equipos que tienen procesos determinados que tienen periféricos que interactúan con la secuencia. Sí. Por ejemplo, un horno que lleva papel para secar la tinta, se separan los rodillos y existe posibilidad de que se prenda fuego. Cada proceso puede llegar a tener alguna seguridad particular. Hay algunos que lo que hacen es medir humedad de lo que están secando y miden la humedad, y otros que miden justamente que no se haya cortado la tira de papel. Sí, la temperatura del proceso. Presostatos. Dentro de los presostatos hay algunos tipos especiales de presostatos que en realidad no los he visto utilizados para gas, pero sí los podemos ver utilizados en vapor o en algún otro fluido del proceso. Y en realidad es importante tenerlo presente porque pueden a veces generar alguna falla que nos puede llegar a volver locos para encontrarla. Este tipo de presostatos, acá lo que estamos viendo, tiene un doble fuelle. Tiene un fuelle metido adentro del otro. La presión del fluido ingresa dentro del fuelle interno. Y básicamente esa presión es la que va a accionar como contrapartida el resorte antagónico para accionar el resorte. En caso que el fuelle interno se pinche por algún motivo, la presión se libera y acciona sobre el fuelle externo, que tiene una superficie mayor, y por ende esa acción sobre una superficie mayor va a producir una fuerza que va a accionar sí o sí el presostato. Eso es lo que se conoce como presostato de seguridad, y lo que apunta es justamente a confinar si hubiese alguna fuga del fluido a controlar. Este tipo de sistemas así con doble fuelle, el problema que tiene es que puede ser utilizado con altas presiones. Con bajas presiones, como normalmente se utilizan en gas, no son aplicables, por eso no se encuentran utilizados directamente como presostatos de gas. Pero sí son presostatos de seguridad muy utilizados a veces para calderas. Y puede darse el caso que el presostato no está detectando y el problema es que se rompió el fuelle interno. Eso no tiene contacto. Sí, acá el fuelle está metido acá. En este caso que estamos viendo, este es un fuelle, un único fuelle, es un fuelle simple que mueve esto, y acá tenemos el contacto eléctrico que va a accionarse. En el caso de los que tienen doble fuelle, en este caso viene el doble fuelle y el contacto eléctrico sigue estando ahí. Bien. Otro de los elementos de seguridad que podemos llegar a encontrar son los termostatos, similares conceptualmente al presostato. Tenemos también un fuelle y un sistema de bulbo y elemento sensor, en donde comúnmente puede llegar a tener algún gas o algún fluido que al calentarse dilata, empuja el fuelle similar al del presostato, e internamente tenemos el micro switch que se va a accionar ante el aumento de la temperatura y consecuentemente de la presión que está accionando ahí. Este tipo de elementos también suele tener una manivela de ajuste, o un dial, algunos tienen, para llegar a determinar cuál es la temperatura a la cual va a accionar.
Decíamos que dentro de las seguridades que podemos llegar a encontrar, especialmente en calderas, son las de nivel. Dentro de lo que son seguridades de nivel, existen básicamente de dos tipos. Una de ellas es por flotador, otra de ellas es a través de electrodos. Acá vemos esquemáticamente las dos, la del flotador y la del electrodo. Básicamente la del flotador lo que tiene es un sistema con un brazo que a través de imanes generalmente mueve el switch externo al botellón o al elemento de medición, y ese es el que va a abrir el lazo de acuerdo a la posición del flotante. El de electrodos suele haber de dos tipos, unos, o el más conocido trabaja por conductividad. Ustedes saben que el agua de la caldera tiene sales disueltas y eso hace que el agua tenga conductividad. El agua destilada no tiene conductividad, pero el agua de las calderas la tiene, y entonces se cierra un circuito eléctrico y termina haciendo de seguridad cuando el agua no está bañando al electrodo. Podemos ver físicamente cómo suelen ser. También hay diferentes modelos de detectores a flotante, detectores de nivel a flotante. Acá vemos esquemáticamente la caldera y lo que se pretende buscar es que no baje el nivel de determinado valor. El circuito esquemático conectado al CSDL, básicamente acá lo que vemos es el switch. Hay algunos switches que son con ampolla de mercurio. Básicamente es una ampolla de vidrio en donde internamente tiene una gota grande de mercurio. Esta ampolla, cuando cambia la posición del nivel, se inclina, abre o cierra, conmuta. O sea, al inclinarse, esta gota se desliza y cambia conduciendo entre estos dos contactos o entre estos dos elementos. Básicamente el de abajo es el que me está dando la alarma y el de arriba es el que me estaría comandando, el control que me estaría comandando la bomba. El que nos interesa a nosotros como comando de seguridad es el de abajo. En esta posición está como alarma, y cuando está en posición de trabajo está inclinado para el otro lado. Los electrodos, básicamente también hay diferentes tipos de electrodos. Como les decía, existen los de conductividad y hay algunos que trabajan por capacidad, midiendo la capacitancia del agua, que es en definitiva la que están censando que haya nivel o no haya nivel. En general los de capacidad suelen utilizarse específicamente para la modulación del agua, pero en algunos casos también se les utiliza como seguridad de nivel. Esquemáticamente el circuito, o esquemáticamente no, en la práctica esto está sacado de un circuito real, como suele hacerse el sensor de nivel de agua por electrodo. Lo que es importante es hacerlo a través de un transformador que nos separe lo que es la conexión del CSDL o la conexión de línea de lo que es propiamente el circuito. Vemos acá, este electrodo puede no existir y estar conectado a tierra o a masa, este extremo. Y acá lo que estamos haciendo es cerrando un circuito eléctrico hacia masa del agua de la caldera, manejando un relé de seguridad. Este relé de seguridad va a abrir o cerrar los contactos, detectando o no detectando presencia de agua, y estos contactos son los que van conectados al CSDL. ¿Se entiende? Esto es importante hacerlo así. En la práctica ha pasado hace algunos años atrás algún fabricante de caldera donde no lo hacía. Directamente lo que hacía era el neutro del programador, lo mandaba a un electrodo y lo mandaba al agua de la caldera. Eso hacía que cuando el electrodo de la caldera se empezaba a ensuciar con sales, en vez de tener 220 empezábamos a tener 180 y empezaba a zapatear el CSDL, empezaba a hacer cualquier desastre. ¿Qué es lo que dijiste que tenía arriba? ¿A dónde? Acá un transformador. ¿Para qué no sigues eso? Eso es un transformador. Lo que hace es separar, hace un circuito independiente de tensión. Se la llevaron, pasó por la oficina en todo caso. Sí.
Sí, cualquier cosa, si te dicen algo, yo te vi que estaba, que me pregunten a mí. Pero esta normalmente no permite que el vidrio entre el circuito secundario. Sí. Otros elementos de seguridad pueden llegar a ser los medidores de atmósfera, que ¿sí? ¿Sí? ¿Purgas automáticas se siguen usando? Purgas automáticas es un tema que se me pasó de explicarlo, pero sí me parece importante. Purgas automáticas que yo sepa no se hacen manuales las purgas, pero sí es un buen punto. Este flotador, el agua de la caldera con el tiempo se van concentrando sales y lodos dentro del agua de la caldera. Entonces acá dentro de este botellón donde está el flotante se van a ir acumulando también sales. Esas sales pueden llegar hasta trabar el flotante y es necesario ir purgándolas de este botellón. Esa purga normalmente hay que hacerla periódicamente y la hacen manualmente los operadores de las calderas. Los foguistas están, digamos, habituados o obligados, mejor dicho, a efectuar las purgas de esas calderas. Para efectuar la purga de la caldera, básicamente, lo que hacen es abrir esta válvula y drenar el agua o drenar las sales que se juntan acá. Obviamente, cuando abren esta válvula, este nivel baja y lo más probable es que se accione la seguridad por bajo nivel de agua de la caldera. Si bien la caldera sigue manteniendo el nivel porque no baja por acá, pero sí acá cae. Para evitar que la caldera salga fuera de servicio, lo que suele tener es un pulsador en donde, mientras el operador lo tiene presionado, está anulando la seguridad esta. Cuando tiene presionado, esto cae. Normalmente algunos, cuando se acciona, hasta tienen una luz indicando que se accionó, que realmente se produce la caída de eso. Cierran acá y ahí recién levantan la mano y pueden salir. Pero tiene que ser un pulsador de esos que tiene que sí o sí estar apoyado el operador. No tiene que ser un selector que a lo mejor el operador se lo olvida punteando él. Pero no modifica el agua de la caldera. No, lo único que hace es limpiar el botellón este. Un alambre puede ser. ¿No? Sí, enseguida se le ingenia, un precinto, un alambre, un palo. Pero lo correcto es ninguna seguridad, sea esta o cualquiera, ninguna seguridad debe estar anulada. Así como ninguna seguridad debe estar anulada, tampoco, por lo menos la sugerencia mía, creo que la de Pablo, es tampoco reparar elementos de seguridad. Los elementos de seguridad, sea una válvula, sea un instrumento que no funciona, no se pongan a repararlos. Envíenlo al fabricante si quieren del instrumento para que lo repare a cero o cámbienlo. Pero reparar un elemento de seguridad puede ser muy peligroso. Discúlpame, si no se toca ese botoncito, se baja, marca la seguridad, ¿qué hay que, hay que resetear el programa? Claro, pero hay industrias donde si le paraste la caldera te van a correr un rato. O sea que eso se puede hacer estando la caldera Funcionando. Sí. Eso se puede hacer. Por eso justamente está ese elemento como para purgar. Y es algo habitual. Sobre todo en grandes calderas es habitual que existan ese tipo de pulsadores. Bien, estábamos viendo los electrodos. Les decía, puede haber seguridades por control de atmósfera, en donde sobre todo en hornos a lo mejor que tienen que hacer tratamiento térmico, la atmósfera tiene que estar controlada. Puede ser que tengan algún sensor en donde que si la atmósfera está fuera del límite también saque de servicio el equipo. Después vamos a ver cómo trabajan esto en otra unidad, hablamos específicamente de los medidores de gases. Habíamos visto también en la clase pasada que los variadores de velocidad necesitaban tener algún tipo de sensores como cuentavueltas de los ventiladores. Cuando le estábamos mandando con nuestro sistema a variar la velocidad era importante tener cuentavueltas, y obviamente si esos cuentavueltas están diferentes, hay comparadores que están comparando lo que tendrían que tener con respecto a lo que tienen, también van a dar una seguridad, van a abrir la seguridad de ese lazo como para que pare el sistema de combustión. Pasamos a la unidad siguiente.